Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Esta noche contamos con grandes doctores del derecho, tanto nacionales como internacionales. Contamos con la presencia del profesor doctor Manuel Juanes Nicoli, coordinador del doctorado de la Universidad Nacional de Asunción. Buenas noches, estimado doctor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho también para felicitarte por el programa. Muchas gracias, mi querido doctor. También contamos... éxito. Perdón, doctor, te interrumpí. También contamos con la presencia del profesor doctor Íñigo Ortiz de Urbina, de la Universidad Complutense de Madrid, España. Buenas noches, estimado doctor. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. Muy bien, estoy muy bien. Gracias. También contamos con la presencia del profesor doctor Daniel Domínguez Enaim, titular de Derecho Penal en la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. Buenas noches, estimado doctor. Buenas ¿Cómo noches. está usted? Un gusto estar aquí. El gusto es nuestro de tenerlo a todos ustedes. Mi querido doctor Juanes Nicoli, si te puedes presentar, por favor, ante nuestra audiencia, todos los que estamos en el mundo del derecho y los colegas te conocemos, pero también tenemos otro público. Bueno, muchas gracias. Soy Manuel Juanes Nicoli, soy doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid. Soy docente, estoy como coordinador del curso de doctorado de la Universidad Nacional de Asunción y también me dedico al ejercicio de la profesión de manera privada. Y también está en la Agencia Nacional Estoy como vicepresidente de la agencia de la ANEAES. De la ANEAES, sí, totalmente. Por eso te digo, mi querido doctor, nosotros ya te conocemos todos. Mi querido doctor Ortiz, si te puedes presentar, por favor. Sí, soy Íñigo Ortiz de Urbina, soy profesor de Derecho Penal y de Criminología en la Universidad Complutense de Madrid. Tengo un doctorado por esa misma universidad y un doctorado honoris causa por la Universidad de Mannheim en Alemania, y en relación con los temas que vamos a tratar hoy en día, he sido designado evaluador para procedimientos internacionales de evaluación de la legislación por parte de la ONU, de la OCDE y del Consejo de Europa. Qué bueno eso. Mi querido doctor Daniel Domínguez, si te puedes presentar, por favor. Sí, bueno, soy docente de la Universidad Nacional del Nordeste como profesor titular de Derecho Penal, el mismo cargo en la Universidad de la Cuenca del Plata, donde además soy director del instituto y director de la carrera de especialización en Derecho Penal que se dicta por la universidad y por la Asociación de Magistrados. En función de eso, después vamos a conversar, si quieren, el día viernes, el profesor Íñigo va a ser docente invitado de lujo para esa carrera de especialización. Espectacular. Mi querido doctor, comenzando por usted, ¿cuál es la doctrina acerca de la declaración falsa o el engaño típico en el delito de estafa en su país? En verdad, esto no tiene mucho, le soy sincero. Sí. La normativa de cada país no determina en realidad los alcances de la respuesta que le voy a dar. Es decir, seguramente podemos coincidir, el profesor, que es español, mi amigo Juanes, que es de aquí de Paraguay, podemos coincidir con alguien que plantee desde la normativa del Código Penal alemán, porque ahí las categorías con las que nosotros trabajamos son, si se quieren, generales, universales. Es como, para dar una idea, es como si yo tengo un microscopio y voy cambiando después el preparado, es decir, la perspectiva de análisis es la misma y la normativa puede ser cambiante, pero en lo nuclear hay categorías que son idénticas para todas las jurisdicciones y legislaciones, digamos, ¿no? En torno a la pregunta, puntualmente a su pregunta, tengo que decir que hay como dos grandes corrientes de pensamiento. ¿Cuáles serían, doctor? Una que es la más difundida, la tradicional, que algunos le llaman como ontologicista, psicologista, naturalista, que tiene una visión respetando, digamos, las estructuras. Había un pensamiento que se llamaba el finalismo, que decía las estructuras lógicas objetivas, es decir, las cosas son como son y bueno, lo analizamos valorando o desvalorando. Y la otra perspectiva, que es la que a mí me convoca más, es la normativista, que es los conceptos le vamos a dar contenido en función a los fines del orden jurídico, a los fines del sistema penal, del sistema jurídico penal. Okay. Y en eso pueden haber diferencias importantes en cuanto a las soluciones particulares. Yo después, si quieren, me explayo sobre ello, pero esa es un poco mi respuesta. Explayate, doctor, por favor. Al contrario, nosotros somos un programa didáctico
Mira, estamos acá para aprender, por lo tanto, explayate sin problema. No, veníamos conversando inclusive, para dar un ejemplo, Sí. cuáles son los alcances del comportamiento engañoso. En algunas legislaciones se pone expresamente que tiene que ser el engaño sobre circunstancias fácticas de hecho, no sobre valoraciones. Y otros códigos, como el Código Argentino, el Código Español, no tienen esa exigencia. Sin embargo, en consonancia con lo que venimos conversando, no importa si está o no está en la ley, porque en realidad es la derivación de un principio básico. Si lo que se está analizando son comportamientos engañosos, uno presupone que para poder decir que otro engaña, puede decir que lo que está diciendo es falso o verdadero. Claro. Y sobre los juicios de valor, sobre todo los juicios de valor que recaen desde perspectivas subjetivas, digamos, del evaluador, uno puede coincidir o no con el pensamiento del otro, pero no podemos descalificar como verdadero o falso. Aunque no esté en la ley, ese criterio, por ejemplo, creo que vamos a coincidir. Claro, es como universal. Sí, que tiene que ver con esto de que hablamos de las perspectivas de análisis del cuerpo normativo, digamos, pero a partir de principios, categorías del sistema jurídico penal o del derecho penal. Personalmente yo creo que los comportamientos engañosos van más allá de si realmente el sujeto generó una manifestación inveraz, sino que tiene que ver además si esa persona estaba obligada, en función de su rol, a decir la verdad. Y si el co-contratante o el sujeto con que digamos, negocia con él, tenía o no una expectativa jurídicamente, ¿cómo se llama?, que avala, digamos, su expectativa de que se le diga la verdad sobre determinadas cosas. Entonces, puede ser que yo esté engañando a alguien y que eso no sea jurídico penalmente un engaño en el sentido que pide la ley. ¿Cuál sería un ejemplo de eso, doctor? Por ejemplo, si yo, vamos a un ejemplo sencillo. Supongamos que en una negociación de compraventa yo afirmo ciertas cualidades que tiene la cosa que estoy por vender. Ok. Puede o no ser que yo tenga, sobre lo que estoy diciendo, el deber de decir la verdad. Pues yo puedo decir, este producto es muy requerido, le pido que se decida ya, porque si no tengo una lista de interesados, claro, y le estoy apurando como para que tome una decisión que a lo mejor después termina siendo desventajosa para el co-contratante, pero eso no es estafa. Magistral la explicación. En cambio, si yo conozco ciertos elementos que tiene la cosa y que el co-contratante no tiene la posibilidad de acceder a esa información, yo sí tengo el deber de informarle, porque si no estoy engañando en el sentido jurídico penal. Por ejemplo, si estoy vendiendo una casa y tiene un vicio oculto. Un vicio reditorio. Sí, exactamente. Tiene por ejemplo, tenía una estructura deficiente y yo lo que hice fue pintarlo todo y venderlo como que estaba todo bien. Bueno, yo tenía la obligación de informar que habría algún déficit en la construcción, porque esa información no la podía tener el adquirente. Entonces yo tengo la obligación de informar ciertas cosas y él tiene la expectativa de que yo le diga esas verdades. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, uno está obligado, o sea, en algunas partes, como dijo el doctor, explicó muy bien, magistral fue la explicación de un tema de ventaja. Cuando, por ejemplo, alguien quiere apurar una venta, eso no es un hecho de engaño tipificado como estafa, por así decirlo, pero sí entran los vicios reditorios de las cosas como una deficiencia estructural en una construcción. Como ejemplo, sí, como que claro, sí. Espectacular. Mi querido doctor Ortiz, ¿qué nos puede decir al respecto para ir comparando? Pero es cierto, como dijo el doctor, básicamente a nivel internacional veo que son los mismos principios. Bueno, hay países que están excluidos de estos principios, autoexcluidos. Por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos se consideran estafas muchas conductas que no lo serían en nuestros ordenamientos jurídicos. Creo que lo que estaba diciendo el doctor Domínguez es referido a los países de nuestro entorno, a nuestros países de nuestra cultura jurídica. Por supuesto, yo siempre digo, en Occidente hay dos grandes tipos de ordenamiento, los del civil law, los del derecho civil y los del derecho del common law, del derecho común. En
en Europa y en Latinoamérica estamos, excepto por Inglaterra, todos dentro de la tradición llamada continental, y dentro de esa tradición es cierto que incluso con descripciones en los artículos del Código Legal esencialmente distintas, siempre ha habido un intento en el delito de estafa de restringir los comportamientos por parte de la jurisprudencia que se consideraban finalmente punibles. En España, por ejemplo, tenemos, siguiendo la tradición francesa, los franceses desde 1810 exigen que en el delito de estafa una maquinación fraudulenta. Nosotros tenemos desde el año 83, antes teníamos otra definición, la necesidad de que el engaño sea bastante. Cuando se añade bastante al engaño, pues es evidente que no vale cualquiera. El legislador está mandando un mensaje, si no diría solo engaño. Como dice engaño bastante, ya sabemos que quiere algo más, que vayamos un poco más allá. ¿Cómo ha sido esto en los últimos años, muy rápidamente en los últimos años en España? Ha sido un desarrollo muy interesante porque hace aproximadamente 20 años, podemos incluso estirarlo hasta hace 25, la jurisprudencia española, el Tribunal Supremo, empezó a prestar atención, a comprar ciertos argumentos basados en las teorías normativistas sobre cómo en las situaciones del tráfico jurídico y comercial contemporáneo, las personas que ingresan en ese tráfico, sea en la condición de comprador o vendedor, tienen cada uno un rol, como bien se ha apuntado por el doctor Domínguez, y ese rol incluye una serie de obligaciones. Y entonces lo que se hizo con esta interpretación jurisprudencial es, siguiendo a algunos autores españoles que interpretaron a algunos autores alemanes, incrementar los llamados, aunque todo el mundo dice que la expresión no es correcta y ciertamente no es correcta, los deberes de autoprotección de la víctima. De este modo se exigía, por ejemplo, que si yo estamos hablando de la compra de una casa y yo le pregunto si la casa tiene un crédito hipotecario y usted me dice que no, y yo después no verifico si es que sí o que no, entonces esa no verificación posterior sería una infracción de mis deberes como persona que está adquiriendo una casa, y por lo tanto no habría un engaño bastante porque he sido yo la persona que ha incumplido con su deber. Esta postura llegó a estar bastante extendida y hace como, pongamos el punto intermedio, en 2015, volvió a girar para una comprensión que a mí me resulta más racional. Hubo un supuesto, para ir con un ejemplo, de un sujeto que fue a una feria de caballos y adquirió lo que él pensaba que era un caballo pura sangre, 100% pedigrí. El caballo resultó tener solo un 75%. Para muchas cosas, un 75 o un 100% pues puede no ser tan relevante, pero para la cría es decisivo. Totalmente. Y por lo tanto, ese sujeto había comprado algo que para lo que él quería era básicamente inservible. Bien, el Tribunal Supremo en ese caso dijo que él debería haberse asesorado, si él no era un experto, debería haberse hecho informar por una persona más experta que él, que hubiera podido determinar que el caballo era no un pura sangre, sino solo tenía un 3/4 de pureza en la sangre. Bien, ese caso yo creo que es el punto más alto en el que el Tribunal Supremo ha exigido mucho a los compradores, ha exigido mucho a las posibles víctimas de estafa. A partir de ahí, y en los últimos 10 años, yo creo que además ese caso está mal resuelto. Doctor, o sea, yo me voy a una feria de caballos. A mí me están afirmando que el caballo que voy a comprar es de pura sangre, pedigrí 100%, lo adquiero porque mi negocio es la cría de caballos de pedigrí y no era, y fue mi culpa. Eso fue lo que falló el Tribunal Eso es Supremo. lo que dijo. No dijo que fuera su culpa. Pero dijo, fue una negligencia suya. Efectivamente, dijo que una negligencia o la posibilidad de haberse informado ulteriormente, porque además es un poquito peor que como lo ha dicho usted, porque el adquirente no era un profesional de la crianza, iba a incorporarse al negocio de la crianza. O sea, que iba a arrancar, efectivamente. iba a iniciarse. Por lo tanto, tampoco podemos hablar de ya tenía una amplia experiencia, debería haber sabido. No, no tenía, carecía de esa experiencia. Bueno, pues eso sí fue tomado como el Tribunal Supremo como un elemento suficiente para rebajar el engaño, de un engaño bastante que habría sido el clave para imponer responsabilidad penal, a un engaño no bastante. Yo creo que eso está mal decidido,
como creo que usted, por la Creo cara que ha puesto. sí, totalmente, estoy de acuerdo. A partir de entonces, y sobre todo en un caso bastante terrible de un tipo cuyo padre, un enfermero en España, con conocimientos por lo tanto médicos, que tiene a su padre enfermo de gravedad por un cáncer, les dicen que el padre va a morir, está desahuciado, tiene un plazo de meses, y él habla con una persona que le dice que es un hechicero, un brujo, una persona que en cualquier caso tiene un chamán, contacto con lo sobrenatural, y esta persona le dice: yo puedo curar a tu padre. Entonces él compra los servicios de esta persona para curar al padre. Cuando el padre muere en el plazo que estrictamente le había dicho la ciencia médica, pues entonces él pone una querella por estafa. Y en ese caso el Tribunal Supremo dijo: sí hay estafa. Bueno, uno también podría pensar, la víctima debería saber, ¿no?, cuál es la proporción de conocimiento que puede aportar la ciencia médica frente a la creencia en lo sobrenatural. Sí, pero se tuvo en cuenta la situación en la que estaba el sujeto. El padre desesperación. Exactamente, desesperación. En una situación de desesperación uno no toma las mejores decisiones. Claro, racionalmente hablando uno pensaría: no existen los poderes sobrenaturales, o sea, un raciocinio simple, no es muy profundo, pero dentro de esa desesperación, bueno, es una chance, podría ser. Así es. Y eso se tuvo en cuenta, y yo creo que fue decidido correctamente para decir que existía un delito de estafa. En este momento, incluso los autores más partidarios de las teorías restrictivas reconocen que, como cuestión descriptiva, el Tribunal Supremo Español se ha movido y que ya no está de acuerdo con estas teorías, y si bien exige que el engaño tenga una cierta entidad, no suele imputarlo en casos de un engaño a la víctima. Si, por ejemplo, la cuestión es que hay un error previo, si yo entiendo que la casa no tiene una hipoteca, pero no le pregunto, usted simplemente me da el precio de la casa con la hipoteca, entonces podríamos decir que no hay un engaño bastante, pero eso simplemente porque el error yo ya lo traía. Si yo le pregunto a usted si hay una hipoteca, a pesar de que yo pueda de manera independiente ir al registro de la propiedad para verificar si eso es así o no, si usted me miente y me dice no hay hipoteca, entonces yo debo ser protegido por el derecho penal. Ese es el momento en el que estamos jurisprudencialmente, y yo creo que es correcto este giro jurisprudencial a una mayor protección a las personas. Lo que pasa es cuando tiene que ser bastante, en mi humilde interpretación, no estoy dando simplemente mi humilde opinión, cuando decimos bastante, hay una hipoteca, yo te consulto y vos me decís no hay, pero al momento de la transferencia no miré la escritura y firmé, y evidentemente en la transferencia va a fijar la hipoteca sobre la finca, sería mi culpa. Bajo esa premisa es mi culpa. Sería fácil haber salido del error y sería la culpa de uno, y desde luego uno se va a dar contra la pared diciendo idiota de mí, idiota de mí. La cuestión es por qué, si yo soy descuidado, si yo le dejo mi teléfono celular, me voy y cuando vuelvo no está. Robo, hurto. Es culpa mía porque es un hurto, pero yo he sido muy descuidado, he sido tremendamente descuidado, no en esta mesa, que somos todos cumplidores de la legalidad, pero en otras mesas, por ejemplo en un restaurante. Pero nadie intentaría decir que no hay un hurto porque la víctima fue descuidada. ¿Por qué decimos eso en el delito de estafa? Se supone que es por la mayor capacidad de interacción en el delito de estafa. Puede que sea más fácil, pero no es un argumento razonable. Las víctimas no tienen deberes de autoprotección en el derecho penal y no hay que imponerlos específicamente en este delito. No, porque también está el desconocimiento, la negligencia grave, que cualquiera pueda entrar en algún tema técnico como el ejemplo de los caballos o incluso algún tipo de maquinaria. Al no ser ingeniero electromecánico, ¿cómo vas a saber cuántos cilindros tiene, cuántas cosas tiene o qué tipo de pistones tiene? O sea, no... Tal cual, entramos en un ámbito de... Es muy subjetivo, me parece sumamente subjetivo la tipificación, por así decirlo, de cuándo es y cuándo no es estafa. Así es, y por eso hay que acudir siempre a la jurisprudencia y ver cuáles son las líneas jurisprudenciales. Y a partir de lo que va diciendo el Supremo, pues podemos leer los casos y ver, o podemos intentar predecir qué es lo que va a ocurrir en otras situaciones. Totalmente. Doctor Juan Nicoli, me tenés que decir que nuestro ordenamiento jurídico no es así. Sí, bueno, decir que no es así, no sé si sería del todo preciso. Primero por lo que dijo el doctor Daniel, ¿no?, en cuanto a
la similitud que hay de los elementos que se tienen que verificar. Claro, es como algo universal, eso sí yo lo entendí. Más como... que universal es europeo, continental y latinoamericano, como lo explicó Íñigo, ¿no? En cierta forma, el Código Penal paraguayo, por ejemplo, el código conocido como el de Teodosio, sí que tenía fuerte influencia en el Código Penal francés, o el Código Penal francés, y en donde se exigía en cierta forma cierta maquinación, engaño, bastante y compañía. A partir de la reforma del vigente Código Penal paraguayo se elimina ese requisito del engaño bastante y se utiliza la palabra de la declaración falsa. Declaración falsa, nuestro código entonces es declaración falsa. Declaración falsa, ¿no? Okay. Y ahí hay que explicar un poquito brevemente cómo tiene que verificarse o analizarse el delito. ¿Cuáles son los presupuestos para que una declaración sea falsa? Más allá de eso, y también elemento por elemento, la trascendencia que tiene la relación, que para mí tiene que existir, entre el engaño bastante, la declaración falsa, llámese como se lo quiera llamar, y el error. Es decir, efectivamente tiene que provocar o tiene que ser provocado por la declaración falsa. Okay. Eso es un elemento, un análisis que hay que hacer siempre en el delito de estafa. Lo que pasa cuando, claro, no se tiene un engaño bastante, o el tipo penal no te habla de un engaño bastante y te vas por la declaración falsa, bueno, ahí parece o parecería ser, o algunos podrían decir que bueno, que es suficiente cualquier tipo de declaración falsa. Miremos los ejemplos que venían mencionando, del caballo y compañía, el de la casa, para que se verifique el tipo penal de estafa. Y a mi criterio, creo que tiene que haber algo más, siguiendo un poco históricamente lo que fue el Código Penal paraguayo en el sistema anterior, y sobre todo por los casos que muchas veces se ven o se encuentran o se verifican en Paraguay, ¿verdad? Yo quisiera hacer un poquito referencia a un ámbito que me parece relevante, quiere decir que los otros no, que es el ámbito financiero, ¿no? Financiero. Sí, financiero. ¿Por qué, doctor? Y porque, como todos saben, y seguramente vos también sabes, existen muchos casos, por ejemplo, de cheques librados, un pago diferido o cheques sin fondo. Yo te doy un ejemplo, doctor. Hace poco le tuvimos al fiscal Itali Corriencia hablando de este mismo tema en nuestro ordenamiento jurídico de estafa, y él había desmantelado posiblemente o aparentemente una estafa piramidal de 30 años de antigüedad, 30 años en el Paraguay, que venían sacándole a las víctimas. Entonces fue algo que me sorprendió. Era un caso, creo, de sucesión, ¿no? Sí, esa misma. Bien, yo me estoy refiriendo a los casos en donde existe una relación comercial o financiera. Más simple, de cheques, pagarés. Sí. Y bueno, por algún motivo, no siempre atribuible quizás al librador del cheque, finalmente el cheque no se termina cobrando, no se termina. ¿Pero por qué, doctor, no sería la responsabilidad del librador? Porque lo que se tiene que tener en cuenta es, por ejemplo, si al momento de librarse el cheque, sí, ¿no? Si al momento de librarse el cheque, porque eso es importante, ahí entra a jugar ya el elemento subjetivo, que es el dolo, y el delito de estafa es eminentemente doloso, es el que con la intención de obtener un beneficio patrimonial, si le da énfasis, digamos, el legislador a eso, al momento de librar el cheque, bueno, en un negocio que uno participa, en donde existe el riesgo, porque en todo negocio existe riesgo, ahí está la cuestión. Claro. Esos riesgos, ¿cómo se administran? ¿Los tiene que asumir íntegramente el librador del cheque, o el supuesto autor, o el agente, o lo tiene que administrar también en parte, y en eso disminuir la responsabilidad, o incluso eximir de responsabilidad la supuesta víctima? Porque un negocio se puede frustrar por diferentes motivos. El caso, o los casos paradigmáticos serían los casos de pandemia, por ejemplo, ¿no? En donde sobreviene una situación que a uno le hace imposible cumplir con la obligación. Pero ahí alguien giró, por ejemplo, los cheques diferidos, vino la pandemia. Entonces, ¿qué ocurre? Automáticamente lo que se está haciendo en algunos casos, o se sugiere hacer en algunos casos, es reducir todo eso al dolo. Es decir, bueno, lo que pasa es que cuando libró el cheque, esta persona ya no tenía intenciones de pagar y por tanto se le atribuye la declaración falsa, que aparte tiene problemas probatorios complejos, ¿no? Porque es una cuestión subjetiva, como bien lo dijiste vos, es una cuestión de difícil determinación, salvo que, bueno, que haya librado el cheque y la cuenta estaba cancelada. Bueno, ahí sí, creo que no hay... a eso iba, si la cuenta estaba cancelada, ya posterior y ya existe el dolo, la intención de dejarlo con la cuenta. No siempre, en esos casos probablemente no haya mucha dificultad, ¿no? O porque tenía cuenta cancelada o porque tenía la cuenta
y por insuficiencia de fondos y compañía, pero puede ser que uno estaba esperando a lo mejor de buena fe recibir alguna suma de dinero y en ese momento no tenía esa suma de dinero, pero tenía que recibirla en 1 o 2 o 3 meses, no se da esas circunstancias y automáticamente dicen, ah, no, pero usted cuando le dio el cheque no tenía ese dinero como para pagar. Bueno, pero quizás esperaba cobrar una cuenta para cubrir eso. Creo que en esos casos el elemento, y creo que reforzado por la redacción del Código Penal paraguayo, el elemento declaración falsa, el primer elemento que tiene que realmente provocar el error en la víctima, prácticamente no se verifica, así se pasa por alto. Y se reduce sí, todo automáticamente a un dolo diciendo, bueno, es que el autor, en su momento, el señor o la persona en su momento ya no tenía intenciones de hacerse cargo de esta deuda, no tenía intenciones de pagar. Doctor, ¿y qué pasa en la explicación que diste? Pues no me quedó claro a mí. Yo giro un cheque. Recordemos que el cheque es un título ejecutivo abstracto que tiene fuerza propia. Giro un cheque no diferido, un cheque normal a fecha de, hoy estamos el 6 de septiembre al 6 de diciembre. Agarré y giré un cheque por 10 porque yo pensé que iba a cobrar el próximo mes, tengo otra cuenta de 20 y con eso iba a cubrir el giro que tiré para el 6 de diciembre. ¿Es dolo o no es dolo? Ahí me perdí. Yo considero que no. Yo considero que no, siempre y cuando lo que uno planea o lo que uno prevé y realmente tenga cierta base jurídica, no que me voy a ganar la lotería, por ejemplo. No, claro. Una cuenta a cobrar, convengamos que el doctor Daniel me estaba debiendo los 20 y yo esperaba que él me cobre. Se corta la cadena de pago, se rompe no quiero decir la bicicleta, pero se corta la cadena de pago. ¿No? Sí. Y bueno, y uno entra en cesación de pago y automáticamente eso podría entenderse como un delito de estafa porque en realidad esta persona ya no tenía intenciones de cubrir. Eso puede ser una de las circunstancias y luego pueden ser circunstancias ajenas incluso a la gente o al autor, ¿no? Que pueden, ¿cómo cuáles? Y por ejemplo que el negocio no haya salido por alguna otra circunstancia que no sea atribuible a la falta de pago por insuficiencia de fondos, por ejemplo. El caso de pandemia, por ejemplo, los casos de pandemia, claro, que no se puede cumplir con la obligación, es decir, un montón de casos en donde ahí algún autor o algunos sostienen, bueno, hay que ver hasta qué punto hay que hacer cargar con la responsabilidad de la frustración de un negocio solamente a la persona obligada a incumplir una parte y no al que también se estaba beneficiando y que en cierta forma forma parte del riesgo general de la vida o el riesgo general de los negocios, ¿no? Como se utiliza esa misma terminología en términos de imputación objetiva, ¿no? Claro, podremos discutir luego con Íñigo, sobre todo con Daniel, creo que estamos de acuerdo acerca de si la teoría de la imputación objetiva es aplicable también a los delitos dolosos. Doctor, sí, vamos a hacer esa discusión, pero debemos ir a la pausa, ya volvemos. De la audiencia, seguimos con nuestro programa Legalmente Hablando y vamos a tener un debate a vivo, como se dice, la imputación objetiva. Comenzamos por Argentina. ¿Qué quieres saber sobre eso? Y estamos debatiendo acá, el doctor abre el debate. Un poquito, en Argentina no sé si tanto, en España creo que Iñigo va a compartir eso conmigo. La teoría de la imputación objetiva, que es una teoría que tiene, digamos, que nació en el funcionalismo, bueno, no hace falta que profundice mucho en eso, utiliza ciertos criterios de carácter normativo o filtros valorativos al momento de analizar una conducta, despojándose en cierta forma de criterios naturalísticos, ontológicos o como quiera llamarse. ¿Cómo se explica esto para que no sea una cosa rara, ¿no? O para que sea entendible. En castellano simple, como digo yo. La tradicional o la teoría que se utiliza para la relación de causalidad, en este caso también estamos hablando de relación de causalidad, causa-efecto, engaño bastante, declaración falsa, error, perjuicio patrimonial, disposición y perjuicio patrimonial, es decir, existe una relación causal, o al menos creo yo, y eso también se puede discutir entre el error, o mejor, entre la declaración falsa y el error que se provoca, por tanto, tiene que haber una relación causal.
Básicamente, por decir, se pueden acudir a dos fórmulas. La tradicional fórmula de la conditio sine qua non, que todos estudiamos, es decir, la teoría de la condición sin la cual no, donde todas las condiciones son equivalentes. O sea, que con la condición sine qua non. Si yo no hubiese hecho esto, esto no hubiese ocurrido. Si elimino mentalmente esta acción o esta omisión, esta acción, mejor dicho, esto no hubiese ocurrido, que es la tradicional, ¿no? Claro. Que sobre todo se utiliza o se empezó a utilizar en otros ámbitos, específicamente los delitos de resultado culposo, homicidios culposos, lesiones, mala praxis médica, accidentes de tránsito, por dar algunos ejemplos, ¿no? Claro, eso trasladado al ámbito penal podría también aplicarse sin más. Decir, bueno, si usted no hubiese dicho esto, esta persona no hubiese dispuesto de su patrimonio o no se hubiese encontrado inmersa en un error. En castellano simple, doctor, si usted no lo hubiese engatusado a esta persona, no hubiese entrado... No pongamos ningún adjetivo. Si usted no hubiese declarado esto, okay, no hubiese dicho esto, o si usted no hubiese manifestado esto, o si usted no hubiese actuado de esta manera, para ser más sencillo, ¿no? Claro, la imputación objetiva, y aquí hay que ver si realmente tiene la misma capacidad de rendimiento como lo tiene, y conozco la posición de Íñigo, ya me está mirando, en cuanto a los delitos dolosos, en donde, bueno, se analizan otros elementos. Podría también aplicarse, y algunos sostienen, la teoría de la imputación objetiva, en donde no solamente se analiza la relación causal natural, es decir, se utiliza la fórmula sencilla de si usted no hubiese hecho esto, no hubiese ocurrido esto, es decir, la eliminación mental, sino que se analiza y se valora si esa conducta ha generado o no un riesgo jurídicamente desaprobado. Es decir, se valora si esa conducta, en cierta forma, es una conducta prohibida por el ordenamiento jurídico, por algún lugar del ordenamiento jurídico, es desvalorada jurídicamente o incluso desvalorada conforme a una adecuación social, socialmente inadecuada. Entonces, ahí, en cierta forma, el análisis es un poco más fino, por decir, y quizás queden fuera del ámbito de la tipicidad, es decir, no serían delitos de estafa, otros casos que sí podrían darse o verse en los fallos que podemos ver. Por ejemplo, en algún fallo que me tocó leer de Paraguay, ¿no? En cierta forma... por eso empezaba un poco por ahí, la teoría de la imputación objetiva no ha terminado de aterrizar, por decir todavía, salvo algunos casos que sobre todo tienen que ver con delitos culposos, pero en el ámbito doloso no, prácticamente yo personalmente no conozco mucha aplicación en términos jurisprudenciales, sí que hay autores que se dedican a hablar y sobre todo a escribir sobre el tema. Y bueno, la Corte, o en algún fallo de nuestros tribunales, dicen que en realidad aquí no es necesario determinar una relación causal o hacer un análisis de relación causal o de causalidad entre la declaración falsa y el engaño bastante, porque eso no requiere el tipo. Y yo ahí, y acá dejo la cuestión, tengo ciertas dudas, porque bueno, si dice que si el texto de la ley te dice que la declaración falsa tiene que producir un engaño, necesariamente tenemos que hablar de una u otra forma, sea la teoría que sea, de una relación causal. Claro. Porque si nos olvidamos de ese elemento, nos estamos olvidando del primer elemento que se tiene que verificar en el análisis de la estafa. ¿Y qué es lo que hacen? ¿O qué es lo que se suele hacer? Bueno, dicen, bueno, es que en realidad ver si prácticamente eliminan de contenido al primer elemento, que es la declaración falsa, si prácticamente no se hace un análisis acerca de eso, porque aparte no en ningún momento se dice que tenga que ser bastante ni nada, y se reconduce todo, a mi criterio, de manera errónea, al dolo, ¿sí? En realidad él tenía la intención de provocar, más allá de qué es lo que haya dicho, qué es lo que haya declarado, qué es lo que haya omitido. Bien. Es un tema, no está exento de polémica ni de debate, pero bueno, es un tema que merece la pena, digamos, como bien lo dijiste, por lo menos abordarlo y ver si por ahí se encuentra alguna solución o quizás intermedia sobre el asunto. El doctor Íñigo te está mirando hace rato. Doctor, tiene la palabra. ¿Por alusiones? No, por alusiones no. No, yo estoy de acuerdo en que claramente en la estafa, claro que tiene que haber una relación de causalidad entre
el engaño y el error. Es decir, no hace falta utilizar la palabra causalidad o la expresión relación de causalidad. Es evidente que en la estafa es un delito de encuentro en el que el estafador dice algo que hace surgir el error en la víctima y por lo tanto ese hacer surgir hay una relación de causalidad. Ahí no tenemos ningún problema, estamos totalmente de acuerdo. De hecho, quizás le sorprenda al doctor Urbanes, yo sí creo que la teoría de la imputación objetiva debe utilizarse en los delitos dolosos también. Pero no cualquier teoría de la imputación objetiva, sino la imputación objetiva del resultado. Hay imputación objetiva del resultado y hay imputación objetiva de la conducta. Yo creo que no es en sí mismo algo discutible que la imputación objetiva del resultado debe utilizarse. Me preocupa más que a partir de una teoría que es una teoría correcta y que axiológicamente resuelve muy bien muchos de los casos y que ha recortado el innecesariamente expansivo alcance de la teoría de la conditio sine qua non para la relación de causalidad, con el mismo nombre, algo que vale para el resultado lo introduzcamos a la conducta. Ahí estamos introduciendo cuestiones que son realmente de argumentos teleológicos, que deben defenderse como tales argumentos teleológicos, pero con independencia de ese paraguas llamado imputación objetiva. La imputación objetiva ha tenido éxito, entonces tuvo la del resultado y hemos empezado a hablar de imputación objetiva para más cosas. ¿De acuerdo? Pero veamos si cuadra o no cuadra. Voy a poner un ejemplo de imputación objetiva del resultado en un delito doloso y necesito su colaboración, Ricardo. Por favor, doctor. Dispáreme. Doctor, tenemos una inversión. Ahora mismo vamos a comprar propiedades en el Chaco paraguayo. Está invitado a hacer la inversión. Pero primero me tiene que disparar físicamente. Ah, no, disculpe. Ahí. Voy al hospital. Milagrosamente me salvan. El doctor Domínguez, que es un avezado conductor, me lleva tan rápido al hospital. No solo eso, también es doctor en Derecho, doctor en Medicina, me aplica unos primeros auxilios extremadamente increíbles, de modo que, lo cual, visto desde el momento del disparo, tenía una probabilidad de causar mi muerte cercana a la certeza, resulta que yo sobrevivo. Primeros auxilios inesperados, porque un doctor en Derecho no suele ser un doctor en Medicina, menos tráfico en Asunción de lo que es usual para que yo llegue al hospital y se me salva. Bien, yo llego a mi casa con unas instrucciones muy claras sobre cómo tratar mi herida y no me las aplico. De modo que la herida que iba a ser letal dejó de ser letal, pero debido a la infección que se provoca porque yo no me hago los cuidados sencillos, limpiarlo con un cierto medicamento 3 veces al día, no lo hago y se reproduce y finalmente muero. La relación de causalidad está clara. Sin su disparo, yo no voy al hospital. Si en el hospital no hay herida, entonces no hay herida que no limpiar y, por lo tanto, sin el disparo yo no estoy muerto. La teoría de la conditio sine qua non diría, hay causalidad. No se puede negar. Y por eso es tan interesante la teoría de la imputación objetiva, porque dice, si bien hay causalidad, ¿qué es lo que ha hecho Ricardo? ¿Cuál es el contenido de su ilícito? Yo tuve el dolo de asesinarlo, lo he disparado apuntado al corazón. No sé si estoy tan buen tirador o tan malo que lo erré, porque directamente con los primeros auxilios del doctor, Daniel pudo sobrevivir. Ahora, ¿mi condición cuál sería? Porque usted murió por un descuido suyo, al no aplicarse la medicina correctamente o en el horario o de la forma que fue instruido dentro del sanatorio. Ahí entra la teoría de la imputación objetiva y dice, se excluye el resultado. Usted es culpable de una tentativa acabada de homicidio, de un homicidio frustrado, pero no del homicidio consumado porque la muerte, aunque ha tenido lugar, no le es imputable a usted, sino que me es imputable a mí. Vamos ahora a la estafa, como delito de resultado. Ahora me tiene que engañar. Y esas inversiones en el Chaco, que yo le digo, pero usted tiene ya inversores, me dice, sí, muchos inversores y todo va a ir perfecto, y resulta que no era así. Pero ¿yo podría haberlo sabido? Sí, porque usted de hecho me da los nombres de los supuestos inversores que están con usted. Me dice, el doctor Guanes, el doctor Domínguez. Por lo tanto, yo siempre tendría que haberle dicho luego, es cierto, pero no les pregunté. Doctor Íñigo, voy a este caso porque he conocido varios donde vienen extranjeros, compran propiedades en el Chaco que tenían 2 títulos. Entonces, te voy especificando cuál sería la estafa. Te he vendido una propiedad con un doble título, de 2 pisos, como se le dice. Perfecto. Entonces, yo como víctima podría haber evitado esto yendo desde que
Ricardo me dice, soy el único propietario y esto está bien, cuando voy ahí resulta que hay otro propietario. Eso podría haberlo visto en el registro de la propiedad. Lo que diría aquí la teoría de la imputación objetiva del resultado es, eso es el equivalente, no ir al registro de la propiedad, que es algo fácil de hacer, es el equivalente a no limpiarse una herida que permita su limpia de una manera fácil, y en esos términos podríamos decir, lo que no se le puede imputar al estafador es solo el resultado perjudicial. Por lo tanto, habría una tentativa acabada de estafa del mismo modo que habría una tentativa de homicidio. Pero eso no es lo que quieren los partidarios de la teoría de la imputación objetiva en el delito de estafa. Lo que quieren es quitar cualquier tipo de responsabilidad a esa persona que dice que la casa es suya. Yo le digo, no tendrá otro propietario ya, y usted me dice, no, 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 es toda mía, soy legítimo propietario, puedo transmitir el título. En esos casos sería para mí un salto, y un salto que no creo que deba darse, decir que la teoría de la imputación objetiva, no la del resultado, sino la de la conducta, nos debe llevar a la impunidad del estafador. Sigue siendo un estafador y debe resultar sancionado. Es buena la postura. No, totalmente. Es buena la postura. De eso se trata, ¿no? De escuchar un poco diferentes posturas, y ese es el ejercicio que hay que hacer. Y como yo siempre digo, este es un programa académico. Doctor Daniel, voy a hacer el desempate. Vamos para adelante. Bien. Pues una serie de puntos muy puntuales, muy escuetos, como para que se entienda de que esto no es antojadizo. Los llamados bienes jurídicos, eso, hay algunos que no les gusta que se trabaje con esas categorías, pero los bienes jurídicos pueden ser afectados de distintas maneras. Por ejemplo, la estafa es un delito que afecta a la propiedad, pero también el robo afecta a la propiedad, y el hurto afecta a la propiedad, y la administración infiel afecta a la propiedad. Sí. El legislador no solo evalúa que se afecte un bien jurídico y la relevancia que tiene ese bien jurídico, sino le da importancia también al desvalor de acción, se llama, a la manera como la afecta. Por eso no tiene la misma pena el hurto, la estafa, el robo y la administración infiel. Y hay un principio liminar en el derecho penal que es, no basta con que yo haya hecho algo desvalorado jurídico penalmente para que tenga que soportar todas las consecuencias puramente casuales que ocurran, sino que yo tengo que haber realizado eso, y eso tuvo que haber sido determinante en la producción de la forma de afectación que el legislador lo considera como valioso, y por eso le estableció una pena. Entonces, esa manera de ver hace que yo pude haber realizado, como decía el doctor, un comportamiento disvalioso, efectuar un disparo, manifestar algo falso, etc. Ahora yo tengo que ver si eso es lo que explica lo que aconteció. Pero a mí me interesan las dos cosas, el acto en sí y la vinculación con el resultado. Por eso lo que el doctor decía, el desvalor de acción es una cosa, el desvalor del resultado es otro. La teoría de la imputación objetiva trata de definir las dos cuestiones. A mí me parece que sí. Doy un ejemplo. El tema de la competencia de la víctima. Creo que también habrá ocurrido en el Paraguay. También cuando usted dijo piramidal, yo pensé que se estaba refiriendo a eso, pero hay un sistema de estafa. Como un esquema Ponzi. Exactamente. Sí. La gente que ingresa a ese circuito, en el que un presunto banquero, lo que fuere, te ofrece una rentabilidad absolutamente imposible de mantenerse en el tiempo. Y por avidez, en vez de ir a jugar al casino, empieza a poner su dinero allí. El sistema penal es, dicho en palabras técnicas, pero lo podemos bajar después a tierra, dice, hay un principio que es el de la mínima intervención, tiene que intervenir lo menos posible. Si hay otra forma de solucionar el conflicto, que se solucione de otra manera. Derecho penal de última ratio, derecho penal de mínima intervención. No está para protegerle a quien ni siquiera el titular del bien jurídico es el que tiene interés en proteger su bien. Si él no tiene interés en proteger su bien, que no venga después a pedirle al Estado, a través del sistema penal, la persecución. Claro. Puso allí, como pudo haber puesto en la ruleta, en el casino. Sí. Que no venga a llorar. A partir de allí, la imputación de la acción, yo diría, ese comportamiento de la gente tendrá que tener su merituación para ver si es, no me refiero concretamente a la piramidal que vimos, pero digo, claro, en algunos casos hay que ver si lo que hizo la gente, en realidad, es convencer a una víctima
a través de su engaño, si logró engañar a la víctima, para que todo lo que ocurre a partir de allí se le impute a él. O si no, como dice el doctor, se le va a imputar solamente lo que claramente es producto de un ámbito claramente antinormativo, digamos, ¿no? Entonces, planteo lo siguiente, para el tema de la competencia de la víctima. El derecho penal no está para proteger al desaprensivo, sino si el sujeto es desaprensivo con sus bienes, tiene que soportar las consecuencias. Eso se llama imputación, la imputación a la propia víctima. No es que le estamos por responsabilizar. Si no hubiese sido estafado, igual hubiese perdido su dinero en el casino. O a lo mejor, digamos, hay alguna explicación, y en esto vamos a ver las desvaloraciones que hay. En esto sí es importante e interesante cómo el orden jurídico es diferente. Por ejemplo, en la Argentina, el ejemplo que trae el doctor, está tipificado expresamente que quien vende una propiedad a más de una persona o vende la propiedad sin informar la hipoteca, eso ya es delito. No tenemos que ver si informó o no informó. El legislador cerró la discusión. Jurídicamente eso es un delito. Así no haya ido a ver la víctima, como si no hubiera puesto esto, probablemente se tendría que discutir. Entonces, en algunos casos está bien que el legislador te cierre la discusión y te diga, mira, esto es delito independientemente de la teoría que sigas. Claro. Y eso no podemos alejarnos, ¿no? Entonces, pero hay otras situaciones en las cuales la víctima sí tiene que tomar mínimos recaudos, porque si no, estamos ampliando la persecución penal a circunstancias que o no merecen ser perseguidas o no se justifica su persecución. Esto probablemente el doctor también coincidirá en que hay una categoría que no es dogmática, que se llama la víctima dogmática. ¿Cuál sería el concepto de víctima dogmática, doctor? Que no se estudia solamente lo que hace el autor, sino también cómo se comportó la víctima. El comportamiento de la víctima. Que puede tener incidencia para algunos, en eso yo no comparto, pero para algunos puede tener incidencia inclusive para quitarle entidad jurídico-penal al comportamiento del autor. Porque esto es importante. Él analizó recién una situación en que dijo, el sujeto hizo tal cosa, está bien, después se dio un acontecer que yo no le puedo poner a cargo de él, pero ya hay una tentativa. Pero hay otras situaciones en las que la víctima dogmática, a partir de un principio básico, dice, hay situaciones que merecen ser perseguidas y otras que no. La negligencia de la víctima no solo impide la consecución y la imputación de los resultados, sino ya directamente incide en la valoración del comportamiento del autor. Entonces hay algunos sujetos que pudieron haber hecho algo que si lo mirás aisladamente, decís, esto va contra la norma, pero en el contexto en el que aconteció, la víctima tiene una grave intervención y puede decidir que ese comportamiento no sea imputable a la gente. Un ejemplo básico. Si yo encuentro una persona que pide limosna, pero detecto que no tiene, por ejemplo, la situación de invalidez que está presentando. Entonces, está con su muleta, esconde como una parte de la pierna y pide una colaboración. Y esa persona no le va a dar el dinero porque está en situación de invalidez, sino se apiada y dice, está en situación de calle, le voy a dar igual aunque yo me doy cuenta que eso no es real. Claro. Esa intervención de la víctima no tuvo nada que ver con la manifestación engañosa del autor. Para algunos, como planteaba el doctor, se puede decir, bueno, pero intentó hacerlo y aisladamente eso es un comportamiento que merece persecución penal, tentativa, porque no tuvo éxito. Mientras que otros dicen, no, si la víctima entregó el dinero, lo hizo voluntariamente, no tendría por qué tener ni siquiera la persecución penal porque no tiene que ver nada con el comportamiento inicial y por lo tanto la intervención de la víctima repercute no solo en la imputación del resultado, sino para definir si hay o no una conducta disvaliosa como estafa. Esas cuestiones son las que nosotros discutimos. Esas son las que puede haber un tribunal que entienda que hay estafa y otro con el mismo cuerpo legal diga que no hay estafa. Y que los dos, uno pueda decir, los dos tienen razón, depende de cuál es el punto de partida. Por eso en el ámbito del derecho penal
no hay verdades absolutas. Yo creo que hay verdades argumentativas. Si vos argumentás, convencés con tu argumento, esa es una verdad. Y puede ser que otro tribunal evalúe lo mismo y no sea convincente, Claro. llegue a un resultado diferente. No es que uno se equivocó y el otro tiene la verdad. De hecho, la prueba es que hay decisiones que son merituadas por un tribunal superior, Sí. y llegan a una solución, y después hay otro tribunal superior al que revisó y llega a otra conclusión. No, uno no va a hacer juicio político a las opiniones que han perdido validez por el cambio de criterio o por la revisión que se hizo en una instancia recursiva. Eso es lo interesante que tiene. El derecho penal tiene mucho componente valorativo, y eso lleva a que hayan una pluralidad de posiciones. Lo que importa es que analicemos la razonabilidad, el punto de arranque, como podría ser, por ejemplo, eso veníamos conversando hoy con Juanes, un punto que para mí es decisorio, y que si uno no clarifica y explicita eso, se vuelven decisiones particulares que hasta podrían ser antojadizas. ¿Cuál es el concepto de patrimonio con el que nos vamos a manejar? ¿Sabe cuántas posiciones hay en la doctrina? 4 posiciones. Y si uno sigue una u otra, Claro, los resultados van a ser diferentes, con el mismo cuerpo legal. Entonces, el problema, yo digo, es muy interesante, porque no hay verdades absolutas. Lo que tenemos que hacer es dar razones, poder justificarla, y bueno, si uno tiene éxito en la argumentación, probablemente tenga también éxito en la resolución del problema que se plantea al tribunal. Profesores, doctores, fue un lujo tener este debate en este programa para todos nuestros colegas, para la audiencia en general. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, estimada la audiencia. Nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.